En 1914, los soldados de las armadas alemanas y británicas creían que su guerra sería una gran confrontación de barcos enormes. Pero en toda la guerra hubo solo un enfrentamiento naval. El resto de la guerra naval fue muy distinto de lo que se esperaba. Fue una guerra dominada por una nueva arma, el submarino. Los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Fue una guerra de bloqueos y hundimientos a gran escala, y que antes de la victoria final fue fuente de desengaños y desastres. Sobre todo fue una guerra de innovación y avances tecnológicos sorprendentes, desde los cielos hasta la profundidad de los océanos. Y ahora, por primera vez, podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Asesinos en el mar. En 1916, la rutina diaria fue interrumpida por poco tiempo, pero muy bruscamente. Cuando Alemania declaró la segunda campaña de guerra submarina sin restricciones, vio que necesitaba una nueva táctica naval y nombró a un nuevo comandante en jefe de la Armada muy agresivo, el almirante Reinhard von Scheer. La guerra en el frente occidental entraba en su fase más sangrienta. Desde el mes de febrero, los soldados alemanes y los franceses luchaban por la ciudad fronteriza de Verdún, y cada bando sufrió 350.000 bajas. Los comandantes navales alemanes comprendían que no podían quedarse sentados viendo cómo masacraban a sus soldados. Tenían que hacer algo. Al almirante von Scheer se le ocurrió un plan para tender una emboscada y destruir parte de la gran flota británica. Usando sobre todo documentos gráficos de ejercicios navales, es posible reconstruir lo sucedido. La idea de von Scheer era enviar cruceros de combate alemanes desde los puertos de Kiel y Wilhelmshaven para que patrullaran en las costas noruegas y tentaran a la flota de cruceros de combate británicos del almirante Sir David Beatty a salir de su base en Rosyth. Entonces, von Scheer enviaría a los acorazados alemanes a destruirlos antes de que llegara el grueso de la flota británica de Sir John Jellicoe desde Scapa Flow. Pero Jellicoe, gracias a una señal de radio interceptada, dedujo que los alemanes preparaban algún truco y decidió anticiparse a ellos sacando el grueso de la flota a alta mar. En Scapa Flow, los marineros se preparaban para la batalla que llevaban 2 años esperando. Las chimeneas silbaron una señal trascendental. Si hablaran, dirían: calentad las calderas y avisad cuando estéis listos para avanzar. Todo el mundo parecía tener el presentimiento de que había llegado la hora. El ambiente estaba cargado de expectación y de emoción reprimida, y tanto oficiales como soldados se afanaban en prepararse para salir a alta mar. Esa misma noche, la flota de Beatty zarpó desde Rosyth. Cariño, imagínate si puedes una noche preciosa, aunque sin estrellas, y 12 grandes naves humeando, saliendo al mar, sin luces visibles y sin que se oiga otro ruido que el susurro de las olas. Los submarinos alemanes que montaban guardia no se dieron cuenta de que toda la flota británica se había hecho a la mar. Von Scheer siguió con su plan. El 31 de mayo de 1916, el grueso de la flota alemana se hizo a la mar. El sol se levantó magnífico, cubrió el mar con sus rayos dorados y pronto nos mostró la imagen de toda nuestra flota avanzando para enfrentarse al enemigo, que siempre es una visión maravillosa. Las dos flotas se dirigían una contra la otra en el Mar del Norte. A mediodía, uno de los comandantes de Beatty vio a los alemanes. Urgente. 2 cruceros, probablemente enemigos, en dirección sur-sureste. Luego los alemanes avistaron a los británicos.
De repente vi unos cuantos barcos grandes, unos monstruos negros, 6 gigantes humeando en columna de a 2. Las dos flotas se enfrentaron a una velocidad combinada de 80 kilómetros por hora. Estaba todo lleno de polvo y de humo y hacía más calor que en un horno. Por fin íbamos a machacar a los cabezas cuadradas después de 2 años de esperar y observar. La batalla de Jutlandia había empezado. La primera parte fue un gran desastre para los británicos. Por desgracia para Beatty, sus barcos no disparaban muy bien. Tenían la desventaja de la luz y el tiempo, pero no se habían ejercitado demasiado y las naves de combate alemanas tenían una potencia de armas superior. 2 barcos británicos, el Queen Mary y el Indefatigable, estallan y se hunden, perdiendo a casi todas sus tripulaciones. Oímos una explosión tremenda que hizo estallar la proa. Luego oí otra explosión. Me hundí a bastante profundidad y cuando volví a la superficie solo vi restos y petróleo flotando en la superficie. Estaba junto a Sir David Beatty y nos volvimos para ver ese desagradable espectáculo. Se volvió hacia mí y me dijo: parece que hoy están fallando nuestros malditos barcos. El problema no eran los barcos, sino la forma que tenían Beatty y su escuadra de usarlos. La velocidad era lo principal, así que las precauciones de seguridad que se introdujeron, como las puertas que se cerraban y había que abrir, eran un estorbo. Además, habían pasillos cerrados. Un impacto en una torreta podía producir una explosión cuya onda llegaría instantáneamente hasta la Santa Bárbara, donde había 120 toneladas de explosivo listas para estallar. Las consecuencias eran devastadoras. El barco entero estallaba, y eso fue lo que ocurrió con el Infatigable y el Queen Mary. Con sus barcos dañados, Beatty se dirigió hacia el norte para encontrarse con la flota de Jellicoe. Von Scheer lo persiguió. Al cabo de pocas horas, los alemanes se encontraron frente a frente con el grueso de la flota británica. Es un momento trascendental en la vida de cualquiera. Recuerdo que pensé para mí, hemos perdido mucho y más que vamos a perder, pero no nos importa perder lo que haga falta mientras se enfrenten las 2 flotas. Y allí empezó la batalla de Jutlandia. Entonces la Marina británica demostró su superioridad. Los alemanes perdieron un acorazado, 4 cruceros ligeros y 5 destructores. Pero los británicos también perdieron otro crucero de combate, el Invincible. De casi 1000 hombres a bordo, solo 6 sobrevivieron. La tripulación de otro barco cercano, el Indomitable, vio cómo se hundía. Los jóvenes oficiales del Indomitable teníamos negros presentimientos desde el día en que zarpamos. Los suboficiales del Invincible subieron a bordo y tuvimos una noche de alegría y diversión. Y ahora, todos duermen en el fondo del mar. Al anochecer resultaba todavía más difícil afinar la puntería, pero ambas flotas siguieron bombardeándose mutuamente. La noche fue quizás más extraña y espantosa que el día. De vez en cuando se oía una explosión tremenda y se levantaban grandes llamaradas de 30 metros de altura. Estos ataques duraron toda la noche, hasta el amanecer. En la oscuridad, la flota alemana huyó hacia su país y escapó sin ser vista. El 1 de junio por la mañana, los alemanes se acercaban a los puertos seguros de Kiel y Wilhelmshaven. Volvimos a puerto y nos dieron café caliente y comida. Como muchos de mis compañeros, no los quise. Nos tumbamos en el suelo en un rincón del barco. Nos daba lo mismo donde estábamos. Nos pusimos a dormir.
Hacía 2 días que no dormíamos. Jutland es una de las batallas más controvertidas de todos los tiempos. Todo el mundo dice que ganó. El Kaiser al día siguiente dijo: la magia de Trafalgar se ha roto, hemos vencido a los británicos. Von Scheer en su informe oficial dijo: no debemos volver a intentarlo, nos borrarían del mapa. Y esa era la verdad. Los alemanes sabían que podían darse por contentos al volver a casa con casi todos los barcos y casi todos los marinos. Igual que los alemanes, los británicos presentaron la batalla de Jutlandia como una gran victoria naval. Pero Jellicoe sabía que sus pérdidas habían sido bastante más graves que las alemanas, tanto en barcos como en vidas. Sin embargo, aún controlaba el Mar del Norte. Para la marina alemana fue como volver a la casilla de salida. En el frente occidental se mantenía el equilibrio de fuerzas. Los británicos habían lanzado su ofensiva en el Somme con 600.000 bajas. Pero el Somme había costado también mucha sangre alemana. La marina alemana, con su flota de superficie metida en el puerto, solo podía ayudar a la infantería volviendo a la guerra submarina sin restricciones. En febrero de 1917 se tomó la decisión fatal. En los Estados Unidos el impacto fue espectacular. Unos meses antes, Woodrow Wilson había sido reelegido presidente de los Estados Unidos porque decía a su país que no podían seguir aislados de la catástrofe que tenía lugar al otro lado del Atlántico. En esta elección nos jugamos mucho más que los asuntos domésticos. Y en la situación mundial hay en juego mucho más de lo que se imagina nuestra gente. El equilibrio democrático está en peligro. Y su destino se juega no solo aquí, sino en todo el mundo. Después de la declaración alemana de guerra submarina sin restricciones, Wilson, envalentonado por su nuevo mandato electoral, le lanzó a Alemania un ultimátum. Los alemanes no le hicieron caso y aumentaron la producción de submarinos. Ya tenían 110 en el mar. Si no queremos desangrarnos hasta la muerte, debemos aprovechar al máximo nuestros submarinos como arma de guerra para destruir la vitalidad de Inglaterra. Durante los meses de febrero y marzo de 1917, los submarinos lograron hundir por lo menos 500 barcos. El número de barcos mercantes neutrales que llegaban a los puertos británicos y aliados se redujo en un 75%. Algunos capitanes de submarino alcanzaron unas cifras de barcos hundidos increíbles. Cuando volvían al puerto después de sus incursiones, se convertían en héroes nacionales, como los ases del aire de la guerra. Los alemanes usaron toda clase de trucos propagandísticos para ensalzar como héroes a los capitanes de submarino y a su tripulación. Ondeaban banderas, mostraban emblemas de la cantidad de barcos que habían hundido, hacían reportajes sobre ellos. Les convirtieron en héroes del celuloide. ¿Y este barquito gris que acaba de sumergirse bajo las olas ha logrado todas esas victorias? ¿Es posible? ¿Podíais imaginaros que una nave tan pequeña e insignificante interrumpiera la misión de toda una flota grande y poderosa? Cómo envidio a los hombres de su tripulación. El éxito de los submarinos alemanes provocó racionamientos de comida en Gran Bretaña. Incluso las tropas del frente occidental tuvieron que apretarse el cinturón. 1917 fue una mala época para los aliados. Pero los Estados Unidos estaban cada vez más cerca de la guerra. La guerra submarina de los alemanes contra el comercio es una guerra contra toda la humanidad. Es una guerra contra todos los países. Debemos defender la democracia en todo el mundo.
El 6 de abril, los Estados Unidos por fin declararon la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus aliados con los brazos abiertos. No se les tenía por extranjeros. No había envidias ni impaciencia al recibir órdenes de un almirante extranjero. Tenían una sola idea: hacer todo lo posible por la causa común, y en consecuencia resultaron una ayuda muy valiosa para el bando aliado. Pero incluso con los norteamericanos a bordo, los aliados seguían sin encontrar la manera de derrotar a los submarinos. Los submarinos alemanes seguían atacando a los barcos británicos. Una táctica que se empleaba era reunir a los mercantes en caravanas escoltadas por barcos de guerra. Pero esa táctica era puramente defensiva. Para atacar a los submarinos antes había que localizarlos. Se empezaron a usar aviones para localizar a los submarinos que, a pesar de todo, tenían que estar casi siempre en la superficie. Los aviones tenían una autonomía de 2.400 kilómetros y podían volar casi 50 horas seguidas. Los barcos volantes y los hidroaviones